¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por alguien que amas? Es una pregunta que muchos creen fácil de responder, hasta que se ven frente a la situación real. Cuando estás enamorado, haces cosas que jamás pensaste permitir. Cruzas límites, justificas lo injustificable, todo por esa necesidad de sentirte elegido, de demostrar que lo tuyo es verdadero. A mí me pasó. Yo también quise demostrarle que mi amor era sincero, que no tenía dudas, que ella podía confiar en mí con los ojos cerrados. Me pidió una prueba y se la di, pero lo que no sabía es que, al hacerlo, no estaba demostrando amor, estaba perdiéndome a mí mismo. La conocí en una reunión de amigos, nada planeado, todo casual, de esas veces en las que no esperas nada y termina siendo todo. Ella era encantadora, magnética, de esas personas que dominan una habitación sin esfuerzo. Hablamos toda la noche, como si nos conociéramos de antes. En los días siguientes, empezamos a vernos más seguido, y lo nuestro avanzó rápido, muy rápido. A las pocas semanas ya estábamos hablando de planes juntos, viajes, futuro. Me decía que yo era distinto, que con nadie se había sentido tan segura, y yo me sentía afortunado, como si por fin me hubiera tocado una historia de verdad, de esas que solo les pasan a otros, pero no vi venir lo que venía después. Al principio todo era perfecto, pero con el tiempo comenzaron a aparecer pequeñas grietas disfrazadas de cariño. Se ponía celosa con facilidad, incluso por cosas sin sentido. Si no le contestaba un mensaje rápido, me preguntaba si ya me había aburrido de ella. Si salía con amigos, me pedía fotos para sentirse tranquila. Me decía que había sufrido mucho en el pasado, que todos la habían decepcionado y que por eso necesitaba certezas. Yo trataba de entenderla. Quería demostrarle que no era como los demás, pero lo que no noté es que cada una de esas pruebas de cariño eran, en realidad, pequeñas pruebas de control. Poco a poco, empecé a hacer cosas para calmar sus miedos, no por mí, sino por ella. Y eso, sin darme cuenta, me fue desgastando. Una noche, después de una discusión que empezó por una tontería, se quedó en silencio unos minutos y luego me dijo: «Si de verdad me amas, demuéstramelo. Haz algo que me lo pruebe». Al principio pensé que se refería a palabras, a una carta, a un gesto romántico, pero número. Me miró fijo y me dijo algo que aún resuena en mi cabeza: «Solo así voy a poder confiar plenamente en ti». Lo dijo con una mezcla de ternura y amenaza emocional. Me dejó claro que para ella, esa prueba era la línea que separaba el amor real de las mentiras. No fue una petición directa, fue una manipulación disfrazada de necesidad. Y aunque algo dentro de mí se incomodó, quise demostrarle que estaba dispuesto a todo por ella. Esa noche me fui a casa con la mente dando vueltas. ¿De verdad necesitaba una prueba para creer en mí? ¿No bastaban mis actos, mis palabras, mi presencia constante? Pero cuanto más pensaba, más me convencía de que, si no lo hacía, ella se alejaría. Me lo había dicho claramente: «Solo así voy a poder confiar en ti». Y ahí estaba el dilema. No quería perderla. Sentía que si le decía que no, todo lo que habíamos construido se vendría abajo. Era como si tuviera que elegir entre mi integridad y su amor. Me debatía entre lo que sentía que estaba mal y lo que pensaba que ella necesitaba. Y al final me dejé llevar por el miedo. Miedo a perderla. Miedo a no ser suficiente. Así que lo hice. Acepté su prueba. Ella me pidió que dejara de hablar con una amiga de toda la vida. Una amiga con la que nunca hubo nada más que cariño, respeto y años de confianza. Me dijo que no le gustaba nuestra cercanía, que ninguna mujer que está enamorada permite que su novio tenga a otra mujer tan cerca. Al principio me resistí. Le dije que era injusto, que mi amiga era como una hermana, pero su respuesta fue cortante: «Entonces, ya sé dónde está tu lealtad». Me bloqueó por horas, me ignoró, y cuando por fin hablamos, ya no discutí más. Fui a mi amiga, le dije que necesitaba distancia,
que no podía explicarlo, pero que era lo mejor. Ella no entendió, se sintió traicionada. Y yo, mientras tanto, me decía que era por amor, aunque en el fondo sabía que me estaba traicionando a mí mismo. Con el tiempo, su comportamiento cambió. No para bien. Se volvió más exigente, más posesiva, más impredecible. Lo que antes eran muestras de amor, ahora eran controles disfrazados de cuidado. Quería saber dónde estaba todo el tiempo. Cuestionaba cada llamada, cada salida. Y lo más irónico es que, aun después de haberle dado todo lo que pedía, seguía dudando de mí. ¿Y si solo estás actuando para que yo no me vaya?, me decía. Sentía que cada día tenía que ganarme su amor desde cero, como si nada de lo anterior contara. Y eso me cansaba, me frustraba, me dolía, porque entendí que la prueba de amor nunca iba a ser suficiente, que siempre iba a haber una nueva condición, una nueva exigencia, un nuevo precio que pagar. Después de eso, las cosas parecieron mejorar, al menos por fuera. Ella se mostró más cariñosa, más tranquila. Me decía cosas como, ahora sí siento que me amas de verdad, o gracias por elegirme a mí. Pero dentro de mí, algo ya no estaba bien. Empecé a sentirme vacío. Había perdido una amistad valiosa, una parte de mi vida, solo para satisfacer una inseguridad que no era mía. Además, eso no fue el final. Pronto vinieron otras pruebas. Cambiar mi forma de vestir, dejar de seguir a ciertas personas en redes, avisarle cada vez que salía. Lo que empezó como un sacrificio por amor, se convirtió en una cadena que se apretaba cada vez más. Pero como ya había cedido una vez, se me hacía cada vez más difícil decir que no. No pasó mucho tiempo hasta que empecé a arrepentirme, no solo de haber cedido a su prueba, sino de todo lo que había entregado sin recibir lo mismo a cambio. Me sentía usado, pero peor aún, me sentía invisible. Todo lo que hice, lo hice por amor, pero ella lo tomó como si fuera su derecho, como si demostrarle amor fuera una obligación mía, y no algo que debía surgir naturalmente de los dos. Había perdido una amistad que me acompañó en momentos muy oscuros, y ella nunca lo valoró. Ni una vez se preguntó cómo me sentía yo. Solo repetía que ahora se sentía más segura. Pero yo me sentía más pequeño, más vacío. Me di cuenta de que había confundido amor con obediencia. Y eso me dolió más que cualquier otra cosa. Lo peor vino después. Una tarde, revisando sus redes sociales, cosa que antes nunca hacía, pero que ahora sentía la necesidad de hacer por todo lo que estaba pasando, descubrí que ella seguía hablando con alguien con quien había tenido algo antes de estar conmigo. No eran mensajes románticos, pero sí muy personales, muy cercanos, lo suficiente para entender que había una doble vara de medir. Mientras me exigía cortar lazos con gente importante en mi vida, ella no había hecho lo mismo. Cuando le reclamé, me dijo que no era lo mismo, que ella sabía poner límites, y que yo era el que tenía problemas de confianza. En ese momento lo vi todo claro. Nunca fue por amor, fue control, fue inseguridad mal gestionada, fue manipulación emocional disfrazada de compromiso. Ahí fue cuando exploté. No a gritos, no con insultos. Fue una explosión silenciosa, pero definitiva. Le dije que no podía seguir en una relación donde el amor se midiera por sacrificios, donde solo uno cede, donde el respeto se pide, pero no se da. Le hablé con calma, pero con firmeza. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, lo único que dijo fue: «Entonces nunca me amaste de verdad». Esa frase, lejos de hacerme dudar, me dio la certeza que me faltaba. Me fui, cerré la puerta, y aunque lloré como no había llorado en años, también sentí que por primera vez en mucho tiempo estaba eligiéndome a mí. Aprendí, con dolor, que el amor real no necesita pruebas impuestas, que cuando alguien te ama de verdad, no te pone a prueba, te cuida, te valora, te respeta como eres.
Aprendí que hay una línea muy delgada entre demostrar amor y perderte a ti mismo en el proceso. Y lo más importante, entendí que amar no es darlo todo hasta vaciarte, sino construir juntos sin condiciones tóxicas disfrazadas de necesidad. Si alguna vez alguien te pide una prueba de amor, piensa bien si esa prueba es amor o solo una forma de atarte. Porque a veces, por demostrar amor a otro, terminas fallándote a ti mismo. Y eso, créeme, duele más que cualquier ruptura. Todavía me cuesta decir si lo hice por amor o por miedo. Miedo a perderla, miedo a no ser suficiente, miedo a que no me eligiera si no cumplía sus condiciones. Lo que sé ahora es que no se puede amar con miedo, ni vivir demostrando todo el tiempo que mereces quedarte. Amar no debería sentirse como un examen constante. Y ahora te lo pregunto a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Hasta dónde crees que está bien llegar por amor? ¿Darías una prueba sabiendo que podrías perderte a ti mismo en el intento?